esperanza de encontrar a mis hijas. Hasta hoy, que todo el mundo me comenzó a mandar los videos. Y de las características que de una de las niñas, pues, son ellas, que están en estado de descomposición. Sheridan Sofía Hernández tenía apenas 14 años. Keila Nicole Hernández, 17. Salieron de su casa en el barrio La Sierrita, al sur de Barranquilla, y jamás volvieron. Sus cuerpos terminaron enterrados en una fosa común en el barrio Maranata, en Malambó. Y detrás del crimen aparecía un nombre que nadie esperaba: un sicario adolescente, un menor conocido como el Mono. Un joven que, según las autoridades, ya tenía historial criminal desde los 14 años. Pero la historia no termina ahí, porque detrás de ese menor estaría una estructura criminal que domina gran parte de la violencia urbana del Atlántico: la banda de los costeños. Costeños, su actividad se ha centrado en las zonas urbanas del Atlántico, en especial en Soledad y en Barranquilla. ¿Por qué utilizan menores? Los antecedentes datan precisamente de un escenario, una práctica del narcotráfico, cuando en el año 1984 se asigna al ministro Rodrigo Lara Bonilla. Por primera vez se entiende que el narcotráfico utiliza a los menores para poder evadir las responsabilidades legales. Ahorita en la costa atlántica pues esté generando impacto con un grupo criminal estructurado como el de los costeños, ¿sí? Bajo el liderazgo de un sujeto que ya está plenamente identificado por las autoridades, pues nos está diciendo el gran riesgo que está ofreciendo para los jóvenes, donde son reclutados en contextos vulnerables, en contextos donde esos jóvenes tienen vulnerabilidades en relación con familias desestructuradas, con familias donde hay violencia familiar, con familias donde hay abandono, donde hay negligencia, donde hay abuso, donde hay violencia sexual, por ejemplo, donde hay unas necesidades económicas por la precariedad, y que resultan ser el argumento para estos cabecillas de convencer a los jóvenes y ponerlos al servicio de la estructura criminal. Cuando la policía lo identificó, descubrió que no era un desconocido para las autoridades. Alias El Mono, de apenas 17 años, llevaba años vinculado al crimen. Según investigaciones policiales, su historial comenzó en 2023, cuando tenía solo 14 años. Ese año habría sido reclutado por las organizaciones criminales Los Costeños. Su función dentro de la estructura: sicario, un rol que cumplía bajo órdenes de un hombre conocido en el mundo criminal del Caribe, Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias Cachete. Desde cuando menos los tiempos de Pablo Emilio Escobar Gaviria y su régimen del terror, una de las prácticas preferidas de estos escuadrones de reclutar jóvenes, personas muy jóvenes, convertirlas en digamos, al servicio de estas organizaciones. Y ello parte de varias situaciones. En primer lugar, tomar provecho de condiciones sociológicas, económicas muy difíciles, de personas que provienen de sectores muy marginales de la sociedad, que encuentran dinero fácil, dinero rápido, que seguramente no tienen la madurez mental como para pensar en lo que realmente se están metiendo. Pero en segundo lugar, el hecho de favorecerse de una especie de impunidad, en la medida en que en Colombia existe un régimen penal diferenciado para la infancia y la adolescencia, que establece que las penas o las sanciones no son tan severas como lo son para los adultos. En 2024, el menor fue capturado y condenado por delitos de homicidio y extorsión. Fue enviado al centro de reclusión para menores El Oasis. Su condena era de 8 años. Sin embargo, nunca terminó de cumplirla. En noviembre de ese mismo año, el adolescente se fugó del centro de detención, y lo que hizo después revela hasta dónde llega el alcance de las redes criminales. Esto no es raro, no es extraño. Son muchos los casos en Colombia en que menores están recluidos en estos espacios, en estos centros de rehabilitación, huyen
y recuperan su libertad, no por las vías legales, sino básicamente a través de este tipo de comportamientos que evidentemente en Colombia son considerados delictivos. Hay una falencia en el cuidado de estos lugares, hay una falencia en las condiciones de estos lugares que permiten precisamente situaciones tan lamentables como estas. Escapó hacia Antioquia, donde se integró a las disidencias de las FARC. Cuando alias El Mono llegó a Antioquia, su vida criminal dio un nuevo giro. Allí habría sido incorporado a las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarcá, un grupo armado que opera en varias zonas del país que recluta combatientes jóvenes. Es evidente que los jóvenes van a las estructuras armadas porque encuentran en ellas un escenario de reconocimiento social ante su entorno y de progreso económico. Recordemos que estos jóvenes vienen de territorios excluidos, con democracias precarias e institucionalidades débiles, donde estos actores armados, llámense disidencias de las FARC, llámense grupos delincuenciales urbanos o llámense en estructuras paramilitares, ofrecen una oportunidad de poder surgir en medio de un contexto tan complejo. En el caso de las hermanas asesinas, podemos identificar que más allá de las estructuras delincuenciales opera un escenario, una práctica de ser reconocido socialmente como un agente susceptible de poder generar amenazas y respeto en su entorno. Entonces, aquí opera un asunto de prestigio muy fuerte dentro de una juventud y una sociedad que valora el éxito inmediato y el atajo para poder llegar a él. Según informes de inteligencia, el adolescente incluso participó en combates contra el Ejército Nacional. En uno de esos enfrentamientos, en el municipio de San Andrés de Cuerquía, resultó herido de bala en una pierna. Tras el combate, el menor fue entregado a las autoridades en Medellín y debido a que era considerado víctima de reclutamiento forzado, el proceso judicial cambió. Fue tratado como menor protegido. Poco tiempo después regresó a Barranquilla, pero lejos de abandonar el crimen, volvió al mismo lugar donde había empezado, las bandas urbanas del Atlántico. Al final son organizaciones criminales que operan en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Hoy en día en Colombia, por lo menos mayoritariamente, no es tan fácil hablar de unos grupos muy bien diferenciados, sino que tenemos organizaciones criminales que se sirven de los servicios que prestan las llamadas oficinas de cobro, que son básicamente organizaciones dedicadas a la comprar y vender el hecho de asesinar seres humanos. Sábado de carnaval, no, son amigos, ese es el novio de la mayorcita, o sea, la de 17. Y vamos a ver que ellos dos eran hermanos, el tal Fabián y Tatán. Todo ocurrió durante una fiesta, una reunión entre amigos, entre el martes de carnaval y la madrugada del miércoles de ceniza. Las hermanas Hernández habían sido invitadas, pero según las investigaciones, alguien dentro de esa fiesta cambió el rumbo de la noche. Otra joven que estaba presente tomó el celular de Keila Nicole Hernández y se lo mostró al menor conocido como El Mono. Lo que ocurrió después quedó registrado en los análisis del teléfono. La frase fue corta pero mortal. Pilas que te van a vender. Cualquier cosa, cualquier elemento, cualquier sospecha que ponga en riesgo el hecho de ascender o de dejar de ganar dinero fácil, hace que reaccionen con ultraviolencia. Y estamos hablando de un cerebro joven. Los cerebros jóvenes no miden consecuencias. Por eso los cerebros jóvenes se arriesgan, por eso pueden cometer crímenes sin dimensionar el daño que hacen. Y pues eso es un caldo de cultivo y un riesgo altísimo de que estas situaciones ocurran. Entonces cualquier rumor en relación con estas jovencitas, en el sentido de que pudieran ser posibles infiltradas, de que estuvieran jugando a dos bandos, de que filtraran información que ellas, por la intimidad que pudieron haber tenido con esta organización criminal, pudieran filtrar a la organización criminal rival, genera una suspicacia, una paranoia, y la única manera de resolver esa paranoia es eliminándolas. Y pues lamentablemente fue lo que llegó a ocurrir.
Según los investigadores, el mensaje insinuaba que las hermanas podrían estar entregándolo a un grupo rival, los Pepes. Esa acusación fue suficiente para firmar una sentencia de muerte. Minutos después, la fiesta terminó en tragedia. Las dos hermanas fueron ejecutadas con arma de fuego. Quieren evitar procesos de penetración, es decir, de que convenzan, persuadan o manipulen a integrantes de su grupo criminal para que dé información a bandos contrarios o a instituciones de la ley que puedan desarticularlos. Alrededor de esas dos modalidades pues se genera una serie de anillos de seguridad muy desconfiados, muy paranoicos, donde inclusive esos sacrificios que a veces hacen de presuntos infiltrados o penetrados pueden volverse una forma de amedrentar a miembros de la organización para que no lo hagan, es decir, de una lección aprendida para ellos, para persuadirlos de que no vaya a haber situaciones de traición. Pero el menor no actuó solo. Las investigaciones del Gaula llevaron a otro nombre, Juan David Taboada Olivera, alias Tata, un joven de 19 años. Según la fiscalía, él habría sido quien sacó a las hermanas de su casa en La Sierrita y las condujo al lugar donde terminarían asesinadas. La captura ocurrió de una manera inesperada. Los investigadores del Gaula seguían el rastro de los sospechosos cuando los ubicaron en un lugar muy distinto a la escena del crimen. Si hay una institución que tenga la suficiente experiencia para trabajar extorsión, es el Gaula. En todas sus versiones, ¿sí? Tenemos Gaula Policía, tenemos Gaula Ejército CTI, cumplen las mismas funciones, tienen los mismos entrenamientos, son grupos tácticos, son grupos de choque, son grupos de muy buena investigación criminal. Y dentro de la investigación criminal hacen análisis tecnológico, interceptación tecnológica. Y a través de esas interceptaciones, lo que logran es no solamente tener una interceptación de audio, de mensajes, sino la ubicación de teléfonos móviles. Y a través de esa ubicación de teléfonos móviles puede precisamente lograr la captura y la identificación de los criminales. Un pique ilegal en la vía al mar, cerca de Puerto Colombia. Mientras corrían motos de alta velocidad, los detectives iniciaron una persecución. Los sospechosos intentaron escapar, pero terminaron chocando violentamente. Heridos, fueron trasladados por los mismos investigadores a la clínica Altos de San Vicente. Fue allí donde todo se confirmó. En el celular del menor estaban los mensajes extorsivos enviados a la madre de las niñas. Antes de cobrar la vida de estas jóvenes, quisieron seguramente dentro de su accionar criminal sacar un beneficio. Y ese beneficio es a través del sexo. Por eso utilizaron esos medios de comunicación para amedrentar a la familia, para que en un momento de angustia, de terror psicológico, pudieran obtener algún tipo de beneficio económico. Puede que pidan en un momento 5 millones, pero eso lo llegan a negociar. La familia, por desespero y por conservar precisamente la vida de sus seres queridos, podría haberles dicho, mira, no tengo 5 millones, pero tengo 3 millones. Aceptan los 3 millones. Igual, si ellos ya tenían planeado quitarle la vida a estas jovencitas, lo iban a hacer así recibieran o no recibieran dinero. Es una situación bastante compleja y que está precisamente hablando de hasta dónde llega la perversidad y la mente criminal. La pista final apareció durante un interrogatorio. Uno de los sospechosos entregó información clave. La policía se trasladó hasta el barrio Maranata, en Malambó. Allí, en un terreno abandonado, los investigadores hicieron un hallazgo estremecedor. Una fosa común. Dentro estaban los de Sheridan Sofía y Keila Nicole Hernández. El caso confirmó algo que las autoridades venían advirtiendo. La violencia urbana del Caribe colombiano está cada vez más conectada con estructuras criminales más grandes. Oficina de la Costa de los Costeños. Hoy rechazamos la actitud del gobierno local
¿Cómo van a ofrecer recompensa de 100 millones por unos bandidos y 50 millones por un empresario ilegal? Bandas como los costeños no solo controlan microtráfico, también manejan redes de sicarios, extorsión y ajustes de cuentas, incluso con menores de edad. A pesar de que su máximo jefe, alias Castor, está capturado, pues demuestra que una captura es apenas una acción en medio de la complejidad de estas estructuras, sigue operando e incluso ha tomado mucho más fuerza hasta el punto de estar involucrado en temas de la paz total con el gobierno del presidente Gustavo Petro. A pesar de que hay estas promesas que incluso en momentos de elecciones hicieron un comunicado llamando a votaciones, llamando a la democracia, pues son estructuras que van trabajando de manera paralela entre intenciones de paz, pero también entre sostenimiento de sus negocios. Y un punto importante que anotar en este lamentable aspecto de las hermanas, lo que genera la violencia urbana en los jóvenes y el reconocimiento social es que dar muerte a otro o tener la sensación de que puedes amenazar a gente dentro de tu territorio te da o te enmarca en un aura de prestigio y poder. Entonces estamos hablando de un escenario criminal, pero también de un escenario social donde tengo el poder de amenaza y de poderme poner ante mi entorno social como un sujeto susceptible de generar. Y eso es lo que refleja el caso de las hermanas asesinas y de este delincuente que las mató como una forma de hacerse notar y de decirle a la sociedad y decirle a ese territorio que él mandaba y tenía poder de violencia hacia las demás. Pero la investigación apenas comienza, porque detrás de este crimen pueden haber muchos más responsables y una red criminal mucho más grande. La pregunta es, ¿cuántos más podrían estar implicados en este caso? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.